Seguimos con el segundo tema del máster de Unity. Y lo que haremos es añadir nuevas animaciones al personaje principal. Hasta el momento habíamos programado al personaje para que fuera capaz de moverse, caminar, correr y saltar. Pues bien, ahora además vamos a añadir animaciones para cuando el personaje se agacha. Esto implicará que deberemos tener una animación para cuando está agachado y quieto y también distintas animaciones para cuando se mueve estando agachado. Entonces, al igual que hicimos en otro vídeo de animaciones, descargaremos en primer lugar una serie de animaciones, las prepararemos y luego las programaremos a través del Animator Controller para que cuando pulsemos en una tecla en particular del teclado, el personaje se agache. Y además también deberemos tener en cuenta que cuando se agache debe ser capaz de pasar por aquellas partes de la escena donde realmente quepa el personaje. Entonces, para conseguir esto también deberemos realizar una serie de modificaciones adicionales. E incluso no deberemos permitir que se levante si está agachado si el escenario no lo permite. Es decir, si tenemos un objeto por encima que no nos permite levantarnos, pues el personaje no se debería levantar. Y bien, lo primero sería ir a la página de Mixamo para descargar esas nuevas animaciones. Entonces os recuerdo que en primer lugar deberéis tener seleccionado el personaje al cual le queréis aplicar esas animaciones, que en mi caso es el modelo que podéis ver aquí a la derecha. Entonces a partir de ahí iremos a animaciones y vamos a buscar distintos tipos de animaciones para cuando el personaje esté agachado. Una de ellas sería el idle crouching. Entonces podríamos seleccionar cualquiera de ellas. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí. Entonces, al igual que hicimos en el otro vídeo, haríamos clic en Download, FBX for Unity y los frames por segundo que queráis. Entonces, esta sería una animación. Yo no la voy a volver a descargar porque las he descargado ya previamente. La siguiente que voy a descargar es el Walk Crouching Forward, que sería la animación en la cual está agachado y caminando hacia adelante. Entonces, aquí debéis tener en cuenta que debéis marcar el in place para que esté caminando pero no se mueva del sitio. Entonces de nuevo haríamos clic en Download y siempre descargaremos el FBX for Unity. Y luego voy a descargar la misma pero caminando hacia atrás. Entonces cambiaremos el Forward por Backward, que sería esta de aquí. Fijaros siempre en el nombre que ponga el Walk Crouching Backward y no añada nada más, ya que por ejemplo esta también es Walk Crouching Backward, pero aparte le añade derecha. Entonces está caminando hacia atrás pero también hacia la derecha. Si quisierais tener más animaciones, pues podríais descargar estas también para que cuando camine hacia atrás en esa dirección se aplique esta otra animación. Pero bueno, de momento para este vídeo utilizaremos únicamente 4 animaciones para cuando está agachado. Una cuando está quieto, otra adelante, otra hacia atrás y otra a la izquierda, que luego la podremos invertir con mirror para que vaya a la derecha. Entonces descargaremos 4 animaciones y una de ellas pues hará una función doble para cuando vaya a la izquierda o a la derecha. Entonces, como digo, fijaros en el nombre de la animación. De nuevo pondríamos in place y descargaríamos con el formato FBX for Unity y 60 frames por segundo. Y ahora en último lugar faltaría el Walk Crouching Left. Aquí podríamos poner left o right, da igual, ya que luego lo invertiremos para tener esa animación invertida. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí abajo, Walk Crouching Left, de nuevo in place, y así se desplazará de forma lateral hacia la izquierda. Fijaros que esta de aquí también es left pero forward al mismo tiempo, es decir, va avanzando y hacia la izquierda. Yo en mi caso voy a utilizar esta de aquí abajo para que vaya completamente de forma lateral. Entonces de nuevo haríamos clic en Download y FBX for Unity con los frames que queramos. Y una vez tengamos todas esas animaciones descargadas, iremos a Unity y en el proyecto iremos a la carpeta Mixamo y dentro de la carpeta personaje principal teníamos una carpeta con las animaciones donde teníamos todas las de caminar, la de cayendo, correr, cuando está parado, etc. Entonces en esta misma carpeta vamos a arrastrar esas animaciones que hemos descargado, que serían estas 4 de aquí, para cuando está agachado y parado, cuando está agachado y caminando hacia adelante, agachado y caminando hacia atrás y finalmente agachando y desplazándose de forma lateral a la izquierda. Entonces seleccionaremos las 4 y las arrastraremos aquí abajo. Y ahora para identificarlas más fácilmente le vamos a cambiar los nombres. Por ejemplo, esta sería la de estar quieto y agachado, le pondré agachado, parado. Luego haría lo mismo con la otra de agachado, caminando atrás. Esta sería agachado, caminando. Y esta sería agachado, caminando izquierda. Entonces, una vez tengo los nombres modificados, además voy a seleccionar las 4
y debería indicarle en el rig que el tipo de animación es humanoide, al igual que hicimos con el resto de animaciones. Haremos clic en aplicar y ahora nos faltaría enlazarle el avatar. Entonces le indicaremos a esas 4 animaciones que el avatar definition será copy from other avatar, y ese avatar es el que teníamos en lo que era el modelo principal del Vanguard, que es esta que tenemos bajo de todo. Entonces arrastraríamos el icono de este avatar para aplicarle ese avatar del modelo principal a las 4 animaciones que acabamos de descargar. Entonces a continuación haríamos clic en aplicar y ahora esas 4 animaciones de forma individual debíamos hacer exactamente lo mismo que hicimos con las otras, que era indicarle el loop time para que la animación se repita en bucle, ya que estas animaciones, como van a ser de movimiento, necesitamos que se repitan constantemente, ya que mientras camina agachado se deberá replicar esa animación de forma indefinida. Entonces, para estas 4 animaciones en particular, todas ellas deberán tener el loop time. Y luego también el bake into pose en las 3, y en el root transform rotation le indicaremos original. Esto va a ser idéntico para cada una de las 4 animaciones. El loop time, el bake into pose en los 3, y luego original y center of maze. Además también le voy a cambiar el nombre a la animación como tal, ya que si no luego me aparecerá en mixamo.com. Entonces esta es agachado caminando atrás y haremos clic en aplicar. Y luego haremos lo mismo para cada una de las otras 3 animaciones. Entonces será agachado caminando, loop time, bake into pose en las 3 y original. Aplicaremos, luego tendríamos agachado caminando izquierda y finalmente agachado parado. Entonces ahora, una vez tengamos preparadas las animaciones, lo siguiente sería ir al Animator y configurar estas animaciones para que se apliquen en base a ciertas condiciones. Entonces, para conseguir esto, crearemos una nueva variable de tipo bool llamada, por ejemplo, agachado. Entonces, siempre y cuando esté a true, deberemos aplicar de algún modo esas nuevas animaciones. Y al igual que lo hacíamos en el Blend 3 principal, deberemos crear otro Blend 3, pero con las animaciones de agachado. De hecho, a este Blend 3 le podríamos cambiar el nombre y ponerle, por ejemplo, movimiento, ya que son las animaciones de movimiento que tenemos de inicio para cuando está parado, caminando, corriendo o moviéndose en cualquier otra dirección. Entonces vamos a crear de nuevo otro Blend 3 al cual le llamaremos movimiento agachado. Entonces haremos doble clic en este Blend 3, lo seleccionaremos y en Blend Type le diremos 2D Freedom Directional. Y al igual que en el otro Blend 3, como parámetros utilizaremos movimiento X y movimiento Z, que sean los valores que utilizaremos para aplicar una animación u otra. Entonces lo siguiente sería pues añadir en total 5 animaciones distintas, ya que utilizaremos una para cuando estemos agachados y quietos, otra cuando estemos agachados y nos movamos a la izquierda, otra cuando nos agachemos y nos movamos a la derecha, otra cuando estemos agachados y caminemos hacia detrás, y otra cuando estemos agachados y caminemos hacia adelante. Entonces, una vez tenemos esas 5 animaciones, pues la primera de ellas, la que tiene pose X y pose Y a 0, sería la animación de agachado quieto, agachado parado. Luego, por ejemplo, la animación de caminando agachado hacia adelante, pues debería tener el pose Y a un valor positivo. Por ejemplo, cuando pose Y esté a 1 o más de 1, se aplicará esa animación de agachado caminando hacia adelante. Este pose Y realmente hace referencia a movimiento Z, que es el movimiento en el eje Z dentro del espacio 3D de la escena. Entonces aquí seleccionaríamos agachado caminando. Deberíamos indicarle aquí un 1. Y ahora, por ejemplo, en pose Y -1 y pose X a 0, lo que deberá hacer es caminar hacia atrás agachado. Entonces seleccionaremos la animación de agachado caminando atrás. Pondremos 0 en X y -1 en Y. A continuación, si por ejemplo vamos hacia la izquierda, pues pose X será negativo y pose Y lo vamos a dejar a 0. Entonces, siempre y cuando el valor de pose X sea negativo, es porque realmente se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, si además está agachado, pues deberemos aplicar la animación de agachado caminando izquierda, que realmente será la misma que utilizaremos cuando vayamos hacia la derecha, pero invertida. Entonces, marcaremos el Mirror Animation. Y en ese caso, pose X debe ser positivo y pose Y lo pondremos a 0. Entonces, al final queda una cruz. Esta animación es cuando está agachado y quieto, es la primera de ellas. Esta animación se corresponde cuando está moviéndose hacia adelante y está agachado. La de abajo, cuando está agachado y caminando hacia atrás.
y luego agachado caminando hacia la izquierda y agachado caminando hacia la derecha. Y una vez tenemos configurado este Blend 3, ahora lo siguiente sería indicarle cuándo pasa del Blend 3 movimiento al Blend 3 movimiento agachado. Entonces crearemos una transición de movimiento agachado a movimiento y otra de movimiento a movimiento agachado. Entonces, ¿cuándo pasará de movimiento a movimiento agachado? Pues cuando realmente detectemos que el booleano agachado esté a true. Entonces haremos clic en esta flecha de la animación y como condición le indicaremos que agachado esté a true. Entonces siempre y cuando esté a true pasará al otro Blend 3. Mientras que si está en este otro Blend 3 pero agachado pasa a estar a false, entonces volverá al Blend 3 original. Y aquí importante también en estas animaciones desmarcar el hasExitTime para que pase instantáneamente de la animación del Blend 3 movimiento a la animación del Blend 3 agachado, para que en el momento que pulsemos para agacharnos pues se agache lo más rápidamente posible. Tendremos esa duración de la transición de una animación a otra, pero instantáneamente cuando se detecte ese cambio de estado en el booleano agachado pasará de un Blend 3 a otro. Entonces lo haremos tanto cuando pasemos de movimiento a movimiento agachado como cuando pasemos de movimiento agachado a movimiento. En ambos casos eliminaremos el hasExitTime. E incluso podríamos ver la vista previa, cómo pasa de un estado al otro. Si queremos que se agache más rápido, pues por ejemplo pondríamos la transición a 0,1. Entonces ese cambio de estado se hace mucho más rápido. Si por ejemplo la queremos más lenta, pues sería ir probando hasta dejar el resultado que más os guste. Yo por ejemplo le voy a dejar como estaba por defecto en 0,25 y lo mismo al contrario, es decir, cuando está agachado y pasa a levantarse. Lo dejaré también a 0,25 y lo siguiente pues ya sería programar el script que se encarga del movimiento del personaje para establecer el valor de este booleano agachado. Y para ello teníamos el script controlador movimiento shooter. Entonces lo abriremos y ahora deberemos tener en cuenta que el código que incluyamos hará que se apliquen unas animaciones u otras. Entonces todo este control lo deberemos hacer dentro del update para que en cada frame controle si está agachado o si está de pie, ya que en cualquier momento podremos agacharnos o levantarnos. Entonces este código realmente lo vamos a incluir en control de movimiento. Lo primero que hacíamos en control de movimiento era comprobar si estaba corriendo o caminando. Entonces este código de aquí se encargaba de establecer la velocidad del personaje a la velocidad de correr o a la velocidad de caminar y luego ya lo movía. Este mover personaje realmente es el que se encargaba de mover al personaje y aplicar las animaciones correspondientes al movimiento en cada una de las direcciones e incluso luego teníamos también el salto. Entonces el código no lo vamos a incluir directamente en mover personaje. Lo que haremos es en control de movimiento primero comprobar si está corriendo o caminando y luego ya controlar si está agachado. Entonces por ejemplo aquí pondremos controlamos si está agachado. Entonces lo siguiente sería decidir a través de qué tecla haremos que el personaje se agache. Yo, por ejemplo, para que el personaje se agache, voy a seleccionar la tecla X. Entonces, si pulsamos la tecla X, agacharemos al personaje. Entonces le debemos indicar al animator, a través de setBool, que agachado esté a true. Pero claro, cuando volvamos a pulsar la X, se deberá levantar el personaje. Entonces debemos alternar entre un estado y otro. Entonces lo que podríamos hacer es comprobar previamente si está agachado o no lo está. Esto lo podríamos hacer a través de animator.getBool agachado. Esto me devolverá o un true o un false dependiendo del valor de ese booleano que tenemos en el animator, que realmente se trata de este booleano que hemos creado aquí. Entonces si está true deberá hacer una cosa y si está false deberá hacer otra. Entonces por ejemplo lo vamos a negar y si no está agachado realmente será cuando lo deberemos agachar, mientras que si está agachado lo deberemos poner a false. Else, en ese caso, pues animator setBool agachado será false. Entonces con ello ya tendríamos una primera versión que me servirá para establecer ese valor booleano del animator a true o a false. Sin embargo aquí, para que funcione del todo bien, todavía faltaría realizar una serie de modificaciones adicionales. No obstante, vamos a realizar una primera prueba para comprobar si las animaciones funcionan de forma correcta. Entonces lo vamos a guardar, volveremos a Unity y para que no me molesten los enemigos, los voy a deshabilitar de momento y lo ejecutaremos. Entonces si por ejemplo cambio la cámara, ahora por ejemplo puedo caminar hacia adelante, hacia detrás y ahora si pulsamos la tecla X se agacha y está agachado. Si estoy agachado y ahora pulso la flecha hacia abajo, pues aplica esa animación para cuando esté agachado y camine hacia atrás.
En cambio, si estoy agachado y camino hacia adelante, se aplica esa otra animación. Y si pulso, por ejemplo, a la izquierda estando agachado, tenemos la animación esa que se desplaza de forma lateral. Y si voy a la derecha, lo mismo. Entonces esas 4 animaciones están funcionando de forma correcta. Sin embargo, lo mismo que he dicho antes, si ahora voy en diagonal caminando, pues esa animación tampoco es la más adecuada. Entonces sería pues seleccionar también animaciones para cuando nos desplazamos en diagonal. Entonces para perfeccionarlo todavía más, pues deberíamos tener animaciones para cuando se desplaza agachado en diagonal. Sin embargo, aquí hay algo que vamos a modificar porque no me gusta, y es que si ahora me pongo a correr, se pone a correr pero agachado. Entonces esa animación pues no tiene mucho sentido. Entonces lo que haremos es limitar el movimiento cuando está agachado para que no pueda correr. Es decir, si estoy agachado e intento correr, no me permitirá correr. Entonces para conseguir esto deberemos tener una condición adicional en el método correr para que no pueda correr si está agachado. Entonces de nuevo volveremos al script, controlar movimiento shooter, pero ahora deberíamos avisar a lo que es el mini shooter de que el personaje está agachado para que cuando esté agachado el método correr que teníamos en el mini shooter no le permita correr. Entonces para enlazarlo pues vamos a crear una variable adicional en mini shooter a la cual vamos a llamar también agachado. Será un booleano y bajo crearemos tanto su getter como su setter, ya que ahora desde controlar movimiento shooter, siempre y cuando pulsemos la X, deberemos establecer ese valor, a true o a false. Pues para ello, public bool agachado, haciendo un return de esa variable que hemos creado y un set también sobre esa misma variable. Entonces ahora en controlar movimiento shooter, siempre y cuando ese booleano lo pongamos a true, también deberemos establecer a true el booleano del mini shooter. Entonces para ello, pues mini shooter.instance agachado igual a true. Y lo mismo para cuando lo pongamos a false. Entonces mini shooter instance agachado ahora será false. Y luego ya en el mini shooter el método correr lo podríamos programar para que únicamente pueda correr si tiene tiempo restante, si la barra no está vacía y además también si no está agachado. Entonces negaremos agachado. Entonces con este simple cambio impediremos que se ponga a correr siempre y cuando el booleano agachado esté a true, ya que únicamente correrá cuando agachado esté a false. Entonces si ahora lo ejecutamos y ahora por ejemplo me pongo a caminar y pulso la tecla shift, se pone a correr sin ningún problema. Sin embargo, si ahora pulso la tecla X, se agacha y realmente este agachar no está funcionando del todo bien, ya que en el script he puesto el getKey a keycode X, pero al hacer el getKey, esto lo que hace es entrar aquí en cada frame mientras yo tenga la X pulsada. Entonces si no la pulso muy rápido, puede que se agache y se levante al mismo tiempo. Entonces aquí lo ideal sería un getKeyDown, para que únicamente se desencadene el evento cuando note esa primera pulsación sobre la tecla. Entonces si ahora lo ejecuto de nuevo, ahora estoy caminando, si pulso la tecla Shift corro, si suelto, para de correr y se recupera, si pulso la X se agacha. Y si ahora pulso Shift no puede correr, ya que el método correr se lo impide, porque en este momento estoy agachado. Sin embargo, si vuelvo a pulsar la X, puedo ponerme a correr, pero ahora si de repente pulso la X, directamente para de correr y se agacha, ya que en el momento que se agacha no puede seguir corriendo. Entonces podría pulsar la tecla Shift y correría, y si ahora pulso la tecla X enseguida para de correr. Sin embargo, aquí hay algo que no funciona todavía del todo bien, y es que por ejemplo aquí detecto el obstáculo y ahora no debería pasar, pero si me agacho, por aquí sí que cabe y sí que debería poder pasar. Sin embargo, no puedo hacerlo porque el propio personaje, como podéis observar aquí, el tamaño del collider es más grande que el del personaje. Entonces aquí deberíamos modificar el tamaño de ese collider cuando el personaje está agachado para que no ocupe ese espacio extra. Entonces esto lo podríamos conseguir modificando lo que es la altura y el centro en el Character Controller. De hecho, si ahora modifico la altura, fijaros que ese Capsule Collider se hace más pequeño y modificando el valor de i podría bajarlo y colocarlo en la posición más adecuada para que se tenga en cuenta el tamaño actual que tiene lo que es el personaje cuando está agachado. Entonces, dependiendo del tamaño que tengáis en el personaje y del modelo que hayáis seleccionado, deberéis jugar con estos valores para que cuando se agache se modifique tanto el centro en el eje Y como la altura en los atributos correspondientes al Character Controller. Bien, lo voy a dejar como lo tenía e incluso de hecho le voy a bajar también un poco la altura, ya que por aquí debería pasar, sin embargo tampoco pasa debido a la altura. De hecho, si por ejemplo ahora le pongo 1.6 en la altura
y en i, por ejemplo, 0,9, ya que ahora los pies tiene un trozo bajo de lo que es el suelo, lo voy a subir un poco hacia arriba. Entonces ahora, por ejemplo, después de cambiar la altura y lo que es el centro, ahora sí que me permitiría pasar por ahí abajo. Sin embargo, ahora, si os fijáis, cuando paso justo por debajo, la cámara no funciona del todo bien, ya que está justo dentro de esa plataforma. Entonces esto lo podríamos solucionar también para que cuando esa cámara detecte una colisión con alguna de estas plataformas, cambie su posición. De hecho, ahora cuando estemos agachados, como suele ser habitual que la cámara pueda colisionar con alguno de estos elementos del escenario, lo que vamos a hacer es programar el script para que cuando nos agachemos, pues sea capaz de pasar por lugares en los que debería. O por ejemplo, en este caso, pasar por debajo de esta plataforma. Entonces lo que deberíais hacer es realizar una serie de pruebas y calcular pues la altura adecuada y el centro en el eje Y adecuados. Y una vez lo tengáis, pues ir al script y modificar esos valores tanto cuando pasemos a estar agachados como cuando pasemos a estar de pie. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando nos agachemos, controlador.eicht, que será la altura de ese animator controller, será igual a 1. Mientras que cuando estemos de pie, la altura de ese controlador será igual a 1.4. Y además, en el caso de arriba, controlador.center será igual a un new vector 3 con la x a 0, la y a 0,6 y la z a 0. Mientras que cuando estemos de pie, el centro estará en x0, y 0,8 y z igual a 0. Entonces podríamos hacer una primera prueba para ver qué tal ha quedado y si no os gusta del todo el resultado, pues pulirlo a través de la modificación de estos valores. Entonces volveremos a Unity y además al personaje principal le vamos a poner esos nuevos valores que hemos establecido cuando está de pie. Entonces cuando está de pie vamos a ponerle altura 1.4 y el centro ni a 0,8. Entonces 1.4 y 0.8. Entonces lo ejecutaremos, nos alejaremos un poco e iremos a las plataformas. Entonces ahora en principio esta plataforma choca con ella, pero si me agacho, ahora sí que pasa. Lo que ha sucedido pues es que cuando la cámara está justo encima de la plataforma, pues tenemos ese problema de que la plataforma desaparece porque estamos dentro. Y si ahora, por ejemplo, me levanto y voy a la otra plataforma, por aquí, de nuevo, de pie, sí que pasa. Y por supuesto por aquí también. Entonces, si os fijáis, en esta otra tercera plataforma, ahora la cámara es capaz de ver una parte de lo que es la plataforma, pero la otra no. Entonces, una posible solución para cuando está agachado sería bajar la cámara para que esté a la altura de lo que es el personaje. Es decir, si estamos agachados, no mantener esta cámara, sino tener una cámara más baja. E incluso, de hecho, deberíamos tener unas cámaras para cuando está agachado y otras para cuando está de pie para evitar este problema. Entonces, de hecho, iremos al mini shooter y aquí donde teníamos posiciones cámara, vamos a incluir otro array de vector 3 con posiciones cámara cuando está agachado. Entonces, para ello vamos a volver de nuevo al script y en mini shooter vamos a crear un nuevo vector 3, posiciones cámara, agachado. Y aquí de nuevo deberíais hacer distintas pruebas para establecer aquellas posiciones de la cámara que más os gusten. Yo, por ejemplo, en mi caso, posiciones cámara agachado, pondré la primera 0 en X, 0.9 en Y, es decir, un poco más hacia abajo, y 0.4 en Z. Luego, por ejemplo, voy a crear otra con Y un poquito más alta, a 1, pero la Z más lejos, a menos 2. Y finalmente crearé una tercera cámara, de nuevo con X0 y a 1, pero más alejada, Z menos 4. Y otra modificación que haré es añadir un tercer vector 3 con posiciones cámara de pie, para que según me agache o me levante, establezca las cámaras o a este array o a este otro de aquí. Entonces, si volvemos a Unity, ahora en posiciones cámara de pie, voy a poner, por ejemplo, también 3 cámaras. La primera, al igual que la teníamos antes, 0, 1.6 y 0.4. Luego, por ejemplo, la segunda, 0, menos 2 y menos 4. Y la última, por ejemplo, a 0, 3 y menos 6. Entonces, posiciones cámara, ahora lo voy a deshabilitar para que únicamente se establezca a uno de estos dos arrays de vector 3. Entonces, esto lo podría hacer quitándole el serialize field a lo que sería posiciones cámara, ya que realmente es el array que estaba utilizando hasta ahora, y crear, por ejemplo, un método que se llame alternar cámaras. Public void alternar cámaras, que lo que hará es comprobar si está agachado o no. Entonces, if agachado, posiciones cámara será igual a
posiciones cámara agachado. De lo contrario, else posiciones cámara igual a posiciones cámara de pie. Entonces siempre que invoquemos a este método comprobará si está agachado o no. Si está agachado, pondrá las cámaras correspondientes a las posiciones de la cámara cuando el personaje está agachado. De lo contrario, si no está agachado, las posiciones de las cámaras sean las que están almacenadas en el array de vector 3 posiciones cámara de pie. Entonces, para que esto funcione, nos faltaría alternar las cámaras siempre y cuando pulsemos en la tecla X. Entonces iremos a controlar movimiento shooter y da igual si estaba agachado o no. Al final, fuera, es cuando ejecutaremos alternar cámaras, ya que la debemos ejecutar siempre, tanto cuando nos agachemos como cuando nos levantemos. Entonces haremos mini shooter.instance.alternar cámaras. Entonces ahora podremos comprobar que cuando nos agachemos cambiará de cámara. Sin embargo, tal y como está programado ahora, no llega a cambiar. Lo que hace es cambiar el array que utilizará para las cámaras de agacharse. Entonces faltaría también indicarle que esa cámara se actualice una vez cambia de un array a otro. Entonces podríamos hacerlo a través de camera.main.transform.localPosition y es igual a, pues realmente lo mismo que hacíamos cuando cambiamos la cámara pulsando la tecla C. La diferencia es que ahora no deberemos incrementar posición actual. Entonces lo copiaremos, pegaremos aquí y no incrementaremos la posición. De modo que se quedará en la misma posición que tiene actualmente, pero en el otro array de vector 3 de cámaras. Sin embargo, tal y como está ahora, deberíais tener en cuenta que ambos arrays deberán tener la misma cantidad de cámaras. Ya que si, por ejemplo, de pie tenemos 3 cámaras y agachados 2, si estamos en la tercera cámara de pie y pasamos a agacharnos, al hacer ese cambio y el array de posiciones cámara agachado tener un valor menos, aquí se produciría un error accediendo a una posición del array que no existe. Entonces se debería tener en cuenta que ambos arrays tengan la misma cantidad de cámaras o comprobar previamente si esa posición existe. De lo contrario, reiniciarlo a la primera posición. Entonces podríamos hacer un if posiciones cámara.length es menor o igual que posición actual. Esto implicará que nos estamos saliendo de rango. Y aquí si, por ejemplo, después de hacer ese cambio de array de cámaras, tenemos 3 elementos y posición actual es un 3, intentaremos acceder a una posición del array que no existe. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podríamos hacer posición actual es igual a 0, reiniciando lo que sería esa posición en el nuevo array. Entonces, en el caso que hemos mencionado antes, si teníamos 3 cámaras cuando estamos de pie y estamos en esa tercera cámara y tuviéramos 2 cámaras cuando estamos agachados, al hacer ese cambio, cuando se ponga el array de las cámaras de estar agachado, se pondrá la cámara correspondiente a la primera posición de ese array. De hecho, podríamos hacer una prueba ejecutándolo. Y bien, aquí me da un error porque no hemos inicializado ese nuevo array, ya que ahora al crearlo, en principio, es null. Entonces, dentro del start, pues posiciones cámara, en principio vamos a indicarle que es posiciones cámara cuando está de pie. Entonces ahora si volvemos de nuevo, y aquí esta cámara en negativo no debe estar, si no se irá hacia abajo. Entonces si lo ejecutamos ahora y alejamos la cámara, va alternando entre las 3 cámaras cuando estamos de pie. Pero si ahora, por ejemplo, me agacho, ahora la cámara ha cambiado. E incluso si me alejo, puedo comprobar que tengo una cámara que está un poco más abajo. Si vuelvo a pulsar en la tecla C, tengo esa tercera cámara cuando está agachado. Y si ahora pulso en X y se levanta, tendrá la tercera cámara cuando está de pie. Si ahora pulso de nuevo la tecla X, cambia la otra. Y si pulso la tecla C y me quedo con la segunda cámara cuando está de pie, ahora cuando pulse la X, debería tener la segunda cámara cuando está agachado. El problema en este más posición actual es que la posición se va incrementando de forma indefinida y nunca se reinicia a 0. Entonces lo que sucede es que en ese segundo ciclo las cámaras ya no funcionan de la forma adecuada. Entonces en vez de hacer un más posición actual, no deberíamos incrementarlo siempre, sino que deberíamos reiniciarlo a 0 siempre y cuando se llegue a la longitud de ese array. Entonces aquí en cambio de cámara podríamos hacer lo siguiente. If posición actual es igual a posiciones cámara.length menos 1, importante el detalle menos 1, ya que en teoría lo debemos incrementar. Entonces en ese caso lo vamos a reiniciar a 0. Posición actual sería igual a 0. De lo contrario, else posición actual más. Entonces podríamos quitar todo esto que tenemos en los corchetes para indicarle posición actual que ya estará incrementada. Entonces ahora sí, si volvemos a Unity y lo volvemos a ejecutar, si pulsamos en la tecla C, iremos cambiando de cámara cuando está de pie, sin ningún problema. Si por ejemplo ahora me agacho, pasa a la cámara correspondiente cuando está agachado. Si ahora cambio de cámara, voy alternando entre las cámaras cuando está agachado. Si por ejemplo ahora pulso en la X y me pongo de pie,
esa cámara ha cambiado a la cámara correspondiente cuando está de pie. Si por ejemplo ahora voy un poco hacia atrás, me voy a la tercera cámara y ahora me agacho, tendré esa tercera cámara cuando estoy agachado. E incluso si ahora por ejemplo cuando estoy agachado le quito la última cámara y lo ejecuto, cuando estoy agachado únicamente tengo 2 cámaras, mientras que cuando estoy de pie tengo 3. Estas son las 3 cuando estoy de pie. Si ahora por ejemplo me agacho y voy alternando entre esas 2. Ahora por ejemplo me pongo de pie, tengo la segunda cámara cuando estoy de pie. Esta sería la tercera cuando estoy de pie, y si ahora me agacho, pasará a la primera cuando está agachado. Entonces en ningún momento se producirá ningún error al cambiar de cámara. Estas serían las 2 cuando estoy agachado. Si por ejemplo ahora me levanto y vamos a la zona de las plataformas, ahora no puedo pasar, pero si ahora me agacho, tengo esa otra cámara y ahora se ve mucho mejor que antes, ya que en este caso la cámara no choca contra lo que es la plataforma. Sin embargo, aunque por aquí funciona bien y puedo cambiar la cámara y con ambas cámaras funciona bien, cuando voy de pie, aquí todavía no funciona bien del todo. Si voy de pie y en primera persona no hay ningún problema, pero en el momento que me aleje un poco, esto no funciona del todo bien. Entonces esto lo podríamos solucionar para que cuando se detecte esa colisión pase a la cámara, por ejemplo, en primera persona. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: al personaje principal, a lo que es la cámara, le vamos a añadir un componente, por ejemplo, de tipo Sphere Collider. Entonces siempre y cuando detecte una colisión, la cámara pasará a estar en la posición por defecto. Y entonces a la main cámara le vamos a añadir un nuevo script llamado controlador cámara mini shooter. Y además a la cámara le vamos a poner el isTrigger a true, para asegurarnos que cuando la cámara colisione o entre en contacto con otro GameObject, se llame al evento sin aplicar ningún tipo de físicas. Entonces realmente voy a cambiar el componente y voy a ponerle un Box Collider. Eliminaremos el Sphere Collider y por ejemplo le vamos a ajustar el tamaño para tenerlo justo delante y que tenga una altura un poco mayor e incluso subirlo en el eje Y un poco. Entonces lo siguiente sería programar el script controlador movimiento shooter indicándole a través del evento onTrigger_inter que siempre y cuando colisione con algún objeto de la escena se resetee su posición. Entonces en el mini shooter vamos a crear un nuevo método, por ejemplo, llamado reiniciar cámara, que se encargará de poner la cámara en primera persona. Entonces posición actual será igual a 0 y de nuevo vamos a poner cámara main transform local position a la posición actual de la cámara. Entonces en controlar cámara mini shooter le indicaremos mini shooter.instance.reiniciar cámara. E incluso también deberíamos tener en cuenta que si por ejemplo el personaje está agachado, no se puede levantar si tiene algo encima, ya que ahora por ejemplo al pulsar en la X se levanta y realmente no debería poder porque la cabeza toca la plataforma. Entonces deberemos tener en cuenta también todo esto siempre y cuando queremos que el personaje pase de estar agachado a levantarse. Entonces una posible solución sería, cuando nos vayamos a levantar, lanzar un raycast hacia arriba de una determinada longitud que deberemos configurar. Si ese raycast impacta con algo es porque tenemos algún objeto justo arriba y no deberíamos poder levantarnos. Entonces esto lo podríamos programar de la siguiente forma. Iríamos a controlador movimiento shooter y siempre que pulsemos la tecla X, en teoría nos agachábamos o nos levantábamos. Pues bien, ahora será en el else donde deberé comprobar si realmente puedo levantarme, ya que es realmente donde me levanto. Cuando se cumple el if es porque no estamos agachados y nos vamos a agachar, pero cuando el if no se cumple es porque estamos agachados y deberemos levantarnos. Entonces podríamos crear un método que se llame, por ejemplo, puede levantarse, que me devuelva un booleano. Si me devuelve un true, lo levantaré. De lo contrario, permanecerá agachado. Entonces, de hecho, podríamos poner aquí un if indicando puede levantarse. Abriríamos unas llaves y todo este código se deberá ejecutar siempre y cuando pueda levantarse. Entonces nos faltaría programar el método puede levantarse, que nos devolverá un true si se puede levantar o un false si no puede. Entonces para ello, en primer lugar, nos vamos a colocar en el límite superior de lo que sería el Capsule Collider del personaje, ya que si no lo hacemos de esta forma, podríamos impactar contra el propio collider del personaje. Entonces crearemos un vector 3 que se llame, por ejemplo, límite superior posición, y en principio lo vamos a poner como transform position.
Y a esa posición del personaje le deberíamos sumar en el eje Y lo que es la altura del personaje como tal, configurado en el Character Controller, que en este caso es 1,4. Esto nos colocaría en el límite superior del Capsule Collider. Entonces a ese vector 3 le deberíamos sumar en el eje Y la altura, que la tenemos en controlador.eicht. Entonces esto será el origen del raycast que vamos a lanzar hacia arriba. Entonces a partir de ahí podríamos hacer un if physics.raycast, indicándole en primer lugar el origen de ese raycast, que sería límite superior posición. A continuación la dirección de ese raycast, un vector 3 up, ya que va hacia arriba. Y finalmente la longitud de ese raycast. Por ejemplo, podríamos ponerlo a 1 y realizar pruebas con distintas longitudes para ver si se ajusta a esa distancia que tenemos por arriba, cuando se pueda levantar o cuando no. Entonces, si se produce ese impacto con algún GameObject, es porque no debería levantarse. Entonces deberíamos hacer un return false. En cambio, si no se produce ninguna colisión, el raycast devolverá un false y se ejecutará la siguiente instrucción, que en este caso pues sería un return true. Entonces aquí la parte delicada sería configurar ese punto de origen y esa longitud del rayo. Entonces deberíamos realizar distintas pruebas para ver si se levanta únicamente en aquellas situaciones en las que debería levantarse. Entonces si lo guardamos y volvemos ahora a Unity, lo ejecutaremos y vamos a ir a la zona de las plataformas. Entonces ahora, para que se pueda ver un poco mejor en la vista de escena, haremos doble clic en el personaje y lo ajustaremos para que se pueda apreciar bien si debe pasar o no. Entonces ahora, por ejemplo, si yo me voy hacia atrás con esta cámara, ahora no puede pasar. Si me agacho, cambia la cámara y puede pasar perfectamente. Y de hecho, si ahora, por ejemplo, estoy aquí abajo e intento levantarme pulsando la X, ahora no me deja. Aquí se puede apreciar lo que es ahora el collider cuando está agachado y la posición de la cámara, ya que si realmente impacta con algo, cambiaría a la cámara en primera persona. Entonces ahora si tiramos hacia atrás y me levanto, funciona perfectamente. Y si, por ejemplo, seleccionamos esta plataforma y la bajamos un poco, por ejemplo a 13,9, ahora esa plataforma es un poco más baja. Entonces deberíamos hacer este tipo de pruebas para comprobar si, tal y como hemos configurado el script, funciona perfectamente. Ahora no pasa, y si me agacho, todavía pasa sin ningún problema. Y está bien porque realmente no llegamos a producir ninguna colisión sobre lo que es la parte superior de la plataforma. De hecho, si en algún momento la cámara detecta una colisión con alguna de las plataformas, fijaros que automáticamente se ha puesto en primera persona. Pero si pulso la tecla C, puedo continuar pasando por aquí abajo sin ningún problema. Y si ahora, por ejemplo, paso por aquí abajo, de pie, la cámara en el momento que impacta se pone en primera persona. Y con la otra plataforma sucedía lo mismo. En el momento que impacta, se pone en primera persona y puedo pasar perfectamente. En cambio, si estuviera ya agachado, directamente no cambia a primera persona porque esta cámara no impacta en lo que es la plataforma superior. Y podría pasar por aquí abajo sin ningún problema, teniendo en cuenta que la cámara no cambia. Ahora, por ejemplo, ha detectado esa colisión y ha cambiado a primera persona. Esto es porque realmente está muy en el límite esta plataforma de lo que puede pasar el personaje. Si, por ejemplo, la pusiera a 14, que es un poquito más alta, ahora pasamos por debajo y en ningún momento se produce esa colisión. Entonces, como digo, deberíamos hacer distintos tipos de pruebas para ajustar ese script y que funcione perfectamente en todo tipo de situaciones. Si ahora, por ejemplo, la pusiera a 13,8, ahora sigue pasando por debajo, muy justo, pero en el momento que detecta alguna colisión con la cámara, pues cambia esa cámara en primera persona. Incluso, si quisiéramos evitar esto, podríamos, en el mini shooter, bajar todavía más lo que serían las cámaras agachado. Por ejemplo, a 0,8 y a 0,8. Entonces, ahora si volvemos a la zona de las plataformas, aunque pongamos la plataforma a 13,8, que es como la teníamos antes, ahora al agacharnos, como estamos mucho más cerca del suelo, en ningún momento se pondrá la cámara en primera persona. Entonces esto ya sería configurarlo según más os guste.
Aquí, por ejemplo, me podría levantar. Pasa sin ningún problema. Por aquí pasa sin ningún problema. Lo que sucede es que como la cámara impacta, pues cambia a la cámara en primera persona. En el momento que impactamos, cambia la cámara. Y otro problema que he detectado es que en el primer vídeo de animaciones las laterales no las configuramos de forma correcta. Ya que si por ejemplo ahora pulso la flecha a la derecha, no aplica bien la animación. Y a la izquierda tampoco. Si estamos caminando hacia adelante, en ese caso sí. Si caminamos adelante a la izquierda, funciona bien. Y si caminamos delante a la derecha, también. Y esto es porque realmente, cuando configuramos el Blend 3, establecimos estos 6 puntos para cuando iba caminando. Entonces este punto de aquí tiene menos 15 en el eje X y 5 en el eje Y. Entonces se aplica realmente cuando está corriendo hacia la izquierda. Pero claro, necesitaríamos una para cuando está caminando y otra para cuando está corriendo. Entonces realmente tendríamos una cuando está caminando, que sería menos 5 y 0. Y esta sería caminar izquierda. Mientras que la otra, la de correr izquierda, deberíamos tener la menos 15 y 0, correr izquierda. Y las otras dos haríamos algo similar. La pondríamos a 5 y 0 para caminar a la derecha, que sería caminar izquierda invertido. Mientras que esta última la colocaríamos aquí en 15, en X y 0 en Y. Entonces esta sería correr izquierda invertida. Ahora si lo ejecutamos de nuevo, entonces ahora camina a la derecha, camina a izquierda, adelante derecha, delante izquierda, y si voy en lateral y corro, corre de forma lateral, a ambos lados. Entonces esto sería una primera mejora, pero todavía pues no me acaba de gustar las animaciones cuando corre en diagonal. Pero bueno, como no quiero alargar ya más este vídeo, de momento lo vamos a dejar aquí y más adelante realizaremos otro vídeo adicional de animaciones puliendo todavía más todas estas animaciones.